de regreso con Matinal. Gracias por continuar en sintonía. Vamos con nuestra entrevista central del día. Está con nosotros Jesús Chu Vázquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Se encuentra con nosotros en los estudios. Ana Mercio Tañez y una servidora, Laura Castellanos, estaremos conversando. Bienvenido, Chu. Placer tenerte por aquí. Gracias, inmenso honor para mí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el PRM, que ha comenzado o adelantado su proceso de aspiraciones a la presidencia con declaraciones importantes del presidente Hipólito Mejía y del ex candidato presidencial Luis Abinader? Mira, el PRM está cumpliendo su cronograma de trabajo. Nosotros estamos concluyendo el día 31 de este mes, concluimos la primera fase del trabajo, que es la actualización de la estructura del partido en todo el país y en las seccionales del exterior, y la consolidación de los frentes sectoriales. Nosotros iniciamos entonces a partir del día primero lo que va a ser la conformación del padrón electoral. Vamos a revisar entonces ahora el padrón actual, vamos a actualizarlo y vamos a abrir el proceso de inscripción en el Partido Revolucionario Moderno. Ese proceso nosotros se inicia el día 1 de junio y debe concluir el día 16 de julio, para entonces nosotros verificar todo lo que ha sido ese proceso y establecer los correctivos del lugar. Ahí entonces viene ya el proceso de convención que debe celebrarse este año, está prevista para el mes de septiembre, pero los estatutos del partido establecen claramente que si no se puede hacer por alguna razón de fuerza mayor en esa fecha, se tiene un plazo no mayor de 3 meses para que se haga la convención del partido. Y si no se hacen 3 meses, entonces, ipso facto, los dirigentes del partido cesan y asumen transitoriamente otros compañeros hasta que se organice la convención, que también tiene un plazo establecido en los estatutos del partido. ¿Cómo así? ¿Otros compañeros cuáles asumen? No, si no se hiciese la convención en la fecha prevista que establece los estatutos del partido, entonces automáticamente la dirección cesa y surge, entonces pasan a ocupar la dirección otro compañero en orden de jerarquía para que organicen el proceso convencional. Nosotros estamos llamados a hacer un partido, ¿verdad?, que esas cosas que se daban en el pasado en las otras organizaciones no pueden repetirse en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Ni se están repitiendo? No, pueden haber asomos de repetirse, pero estamos los dirigentes, pero estamos los dirigentes que estamos comprometidos con la consolidación institucional del partido, que nuestro compromiso es con el fortalecimiento y con la consolidación del partido. Y entonces estamos nosotros para cualquier intento, ¿verdad?, entonces establecer los correctivos del lugar. Nosotros estamos llamados a hacer el partido opción de poder. Este año fue declarado el año de la consolidación institucional del partido, el año 2018 el año de crecimiento del partido. El año 2019 será el año de las grandes decisiones del partido, donde nosotros aspiramos que se cojan todos los candidatos a todas las posiciones electivas. Y el año 2020, el año del gran cambio de la República Dominicana. En todo ese, como usted dice, cambio que va a tener su organización política, al cabo de que ustedes cesen en sus funciones, ¿lo vamos a encontrar nueva vez en el ruedo político aspirando a alguna posición? En el caso suyo, por María Trinidad Sánchez, y en el caso de otros por importantes provincias como España. No, yo terminé mi carrera ya como candidato a posición electiva. Si yo voy a ayudar, mi compromiso es ayudar al partido, fortalecer el partido, trabajar para construir un partido que gane la confianza de la sociedad dominicana, un partido que pueda ser el instrumento de cambio que demanda la sociedad dominicana. Por eso nosotros en el partido estamos trabajando simultáneamente. El lunes de esta semana se designó una comisión que va a trabajar en la elaboración, la propuesta de lo que va a ser el Congreso José Francisco Peña Gómez, donde nosotros vamos a definir la parte ideológica y programática del partido. Porque el PRM va a trabajar así, por Congreso y va a ser nombre de importantes líderes de su organización. Recuérdese que nosotros como partido tenemos 2 años y todo lo que nosotros hemos hecho en estos 2 años ha sido, ¿verdad?, pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros tenemos que decirle por qué los ciudadanos, los dominicanos y las dominicanas deben votar por el PRM y no por el PLD. Nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad dominicana una visión de lo que será un gobierno del Partido Revolucionario Moderno a tono con los cambios que demanda la sociedad dominicana. Entonces nosotros estamos en esa preparación, una comisión designada para que trabaje en una propuesta para entonces nosotros, concomitantemente con el proceso de conformación del padrón del partido, con las convenciones, tiene que haber también una plataforma ideológica que
nos distinga a nosotros de las organizaciones políticas tradicionales. Que los dominicanos sepan por qué van a votar por el PRM. ¿Cuál es la visión del PRM sobre los grandes problemas que aquejan a la sociedad dominicana? Y no puede ser un asunto simplemente pragmático, no. Tiene que ser un asunto ya fundamentado en la visión ideológica que tiene este partido y con la que nosotros estamos comprometidos. Con esa agenda y con esa voluntad de tener un partido más fortalecido, ¿en qué contexto resulta eso cuando vemos la discusión que se está dando en la Comisión Bilateral del Congreso Nacional respecto a la ley del proyecto de ley de partidos y la reforma electoral? ¿No necesita el PRM que haya un marco legal más fortalecido y que de esa forma entonces actúe orientado a conseguir esos resultados? Es que nosotros somos el partido que más ha empujado en que en la República Dominicana haya una ley de partido y una ley electoral adecuada a los nuevos tiempos. Y ya nosotros trabajamos, hemos trabajado profundamente sobre ese tema. Nosotros tenemos nuestra visión, nuestra propuesta. Nuestros legisladores, esta semana, precisamente en el día de antes de ayer, nosotros tuvimos una reunión con ellos orientándolos sobre la posición del partido con relación a la propuesta nuestra sobre la ley de partido y sobre la ley electoral, sobre el compromiso que tenemos nosotros, por ejemplo, en cosas fundamentales que para nosotros son vitales, el transfugismo en los partidos políticos, el financiamiento de la campaña electoral. Nosotros aspiramos que en la República Dominicana el candidato presidencial de un partido político no puede gastar más de 460 millones de pesos, que sobre la base de lo 460 millones de pesos. ¿Por partido? Sí. ¿Que lo incluya a todos los candidatos? No, candidatura presidencial. Y no es una cantidad muy alta con las necesidades que nosotros tenemos como país. Esa es la cantidad mínima que se puede, si tú quieres sostener, ¿verdad?, un partido político, es para la candidatura presidencial. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con publicidad, con campaña, con todo del candidato presidencial. Entonces, ¿No sería un mecanismo muy rígido incluir estos montos en la ley? No, es que debe ser así. Es que los partidos políticos... Me refiero al mecanismo de control está bien, pero no debería ser un mecanismo que pueda fijarse cada cierto tiempo, tomando en cuenta lo difícil que luego es modificar en el Congreso. Debe hacerse sobre la base de las votaciones generales. Es decir, ahora votaron 4.600.000 dominicanos. Si en las próximas elecciones votan 5 millones, entonces ese monto aumenta. Ahora, es con un mecanismo de cálculo. Tiene que haber niveles de controles en los gastos de la campaña electoral. Este país no puede seguir gastando cualquier suma de dinero y provocando los déficits que hemos vivido los dominicanos y el endeudamiento que provocan estas cosas. Pero ¿cuál es el problema que puede tener un partido político? Si un ciudadano le da 10 pesos al PRM, que no se va a contar que ese ciudadano le dio 10 pesos al PRM. Entonces tiene que haber control sobre el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado y sobre los aportes que hacen ciudadanos a los partidos políticos. Tiene que haber límites, tiene que haber controles, tiene que haber rendición de cuentas para que cada ciudadano sepa qué gasta y cómo gasta cada partido político, porque son tu dinero que está gastando. Tiene que haber una rendición de cuentas, tiene que haber transparencia. El problema de la impunidad y la corrupción comienza en el sistema de partidos políticos cuando no se rinde cuenta. Y cuando no hay transparencia en el manejo de los fondos que manejan los partidos políticos y cuando puede dar cualquier ciudadano cualquier cantidad de dinero sin control. Nosotros estamos estableciendo que se establezcan los niveles de control para que la ciudadanía sepa, ¿verdad?, quién aporta a los partidos políticos y cuánto aporta. Pero no solamente eso, el régimen de sanciones. No se puede seguir en la República Dominicana que se cometen los delitos electorales que se cometen en cada proceso electoral y entonces no hay sanciones. Nosotros aspiramos a que la creación del fiscal electoral que establezca las debidas sanciones para los delitos electorales. El tema de la comunicación. No es posible que en una campaña electoral un candidato pueda disponer de todas las vallas, todos los medios de comunicación, sin control, sin límite, y entonces los otros candidatos no tengan posibilidad de acceder a los medios de comunicación. Tiene que haber un tope. Si usted aspira a ser senador de una provincia, usted puede poner 10 vallas. Usted no puede poner más. Todos los candidatos tienen derecho a poner, por ejemplo, 10 vallas. Pero no es que uno pueda poner 100 y otro no pueda poner ninguna. Tiene que haber un nivel de equidad para que la democracia sea mucho más funcionaria, entonces los ciudadanos voten por convicción, no por el que le compre el voto. Entonces, nosotros aspiramos a una ley electoral, una ley de partido que establezca una serie de correctivos, por ejemplo, con el tema de las impugnaciones. La ley electoral establece que solamente se puede impugnar en los colegios electorales. Nosotros estamos planteando que se puede impugnar en los colegios electorales, pero también en las juntas municipales electorales.
Sí, nosotros estamos planteando una serie de reformas importantísimas en el régimen electoral y en la ley de partidos políticos. Estamos hablando de que cada partido político tenga su padrón, los partidos mayoritarios pueden hacer su convención con el padrón del partido, supervisado por la Junta Central Electoral. Pero después que ustedes están ya tan organizados, Chu, y saben los que quieren y han podido quizás orientar, para no decir bajar la línea, a los diputados que los representan. En este momento la República Dominicana está en una situación pendiente a todos los casos de impunidad, a todos los problemas que han salido a relucir. ¿Cuál es la posición del PRM justo después que el procurador ha dicho que no va a dar los nombres, aún hayan llegado los papeles? ¿Cuál es el desenlace? El 2001, que es donde comienza todo este proceso de la firma Norberto Odebrecht, incluye uno de los gobiernos de su antigua casa, PRD. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo ven el tema? ¿Cómo lo van a enfocar? Bueno, si hay un partido que ha llevado la voz cantante con relación a todo esto es el PRM. Recuérdense que fuimos nosotros los que incoamos una querella para que se le explicara al país cuál era la participación de Joao Santana y los vínculos con el gobierno dominicano. Obviamente, eso no se le dio el día 2 de marzo del año 2016. Y recuérdense que fuimos nosotros el partido de Joao Santana, su esposa y su hijo. Recuérdense que fuimos nosotros el partido que se nos prohibió pasar un video donde nosotros precisamente hacíamos la denuncia de lo que hoy se está persiguiendo. Es decir, este partido ha hecho decenas de ruedas de prensa, actividades precisamente en la lucha contra la impunidad y en contra de la corrupción. En los gobiernos del anterior partido, ¿verdad?, se concibieron dos contratos. Uno, la construcción del acueducto, la línea noroeste, que yo recuerdo que el doctor José Rafael Abinader, siendo senador de la provincia de Santiago, le dijo al presidente Hipólito Mejía que entendía que debía someterse un estudio para determinar si los costos a que se había presentado el contrato que le había presentado el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional para la construcción del acueducto de la línea noroeste se correspondían con la verdad. Y se designó una comisión de ingenieros, de los mejores ingenieros del país, un apellido Gallar y otro, que mal no recuerdo, ¿verdad? Hicieron un estudio y se demostró que ciertamente había una sobrevaluación en comparación con los costos. Entonces, ¿qué se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía? Ese acueducto que está ahora en 161 millones de dólares, se entendió que con el estudio que se hizo, eso podía bajar 20 millones de dólares. Entonces, se decidió que se construyeran 5 acueductos en 5 provincias del país, más el acueducto de la línea noroeste. ¿Con el mismo monto? Con el mismo monto. Esa obra se inició en el gobierno de Hipólito Mejía, se construyó, obviamente, en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces se envió un contrato para un adendum para llevar el agua a algunas comunidades, a algunos municipios que no estaban incluidos, porque estaba incluido la tubería central, pero había entonces ramales en diferentes comunidades de la región noroeste del país que no estaban incluidos. Entonces se aprobó después, que llegó el presidente Leonel Fernández, un adendum para la terminación del acueducto de la línea noroeste del país. El otro contrato que se conoció en el gobierno del presidente Hipólito Mejía y que me correspondió a mí siendo presidente del Senado conocer, fue la construcción de una hidroeléctrica llamada Pinalito, en la provincia de La Vega. Ese contrato viene de los años 1980. En el 1984 se hizo un estudio sobre el costo de ese contrato por una empresa norteamericana y en 1984 ese estudio arrojaba que el costo de esa obra era 110 millones de dólares en 1984. 20 años después se sometió al Congreso Nacional. El ingeniero César Sánchez me pidió que quería reunirse con los senadores para decirle de las virtudes de esa importante hidroeléctrica que iba a generar 50 megas de energía hidráulica. Y entonces yo reuní los senadores, él motivó el conocimiento de esa importante obra y se aprobó en el Congreso Nacional la construcción de la hidroeléctrica Pinalito por 131.7 millones de dólares. Es decir, de 1984 al 2004, 20 años después, subió el contrato 21.7 millones de dólares, que es lo normal en cualquier tipo de obra de construcción en la República Dominicana, en el mundo. Lo que explica tranquilidad para su organización. Lo que quiere decir, se aprobó en el gobierno de Hipólito Mejía, pero no se ejecutó porque el presidente Hipólito Mejía se negó a ejecutar porque ya estaba en la época de transición y dijo, no, eso debe ser ejecutado por el próximo gobierno. Y entonces en el gobierno de Leonel Fernández se inició la construcción de Pinalito
que dicen que ahora está cerca de 400 millones de dólares, pero se aprobó por 131.7 millones de dólares. Es decir, ahí estuvo la participación nuestra, de Andrés Bautista y nuestra, en lo que tiene que ver, y del presidente Hipólito Mejía, en lo que tiene que ver con esas importantes obras. Ya después, entonces, se aprobaron 27 contratos que abarcan un monto total de 5.000 millones de dólares, de los cuales, siendo Reinaldo Párez Pérez, presidente del Senado, se aprobaron 4.000 millones de dólares, la senadora Cristina Lizaldo, unos 600 millones de dólares, y en la Cámara de Diputados se aprobaron por igual, siendo Rafael Albuquerque presidenta de la Cámara de Diputados, el acueducto de la línea noroeste del país, siendo Valentín, presidente, otra cantidad, Abel Martínez, y la hermana del presidente de la República, que siendo ella vicepresidenta y presidente en funciones, se aprobaron unos 845 millones de dólares en contrato para las obras antes señaladas, o sea, las 29 obras que en total, entre contrato y adendum, se aprobaron en el Congreso Nacional. Es decir, que eso es lo que nosotros podemos decir. Nosotros no tenemos... O sea, que ustedes no tienen ninguna preocupación de que se pueda colar ningún nombre del PRM en la famosa lista. En este país no hay nada que sea imposible, porque cuando tú ves que le ponen droga a un peregrino en Moca, ¿verdad? Y tú ves que se hace cualquier cosa, el riesgo que corre la actividad política nunca es descartable en países como el nuestro, donde se dan cosas como esa. Pero realmente no tenemos ningún tipo de preocupación de que ninguno de nosotros tenga nada que ver con esas cosas, menos que no sea simplemente la lucha que hemos llevado a cabo para que en la República Dominicana cese la impunidad. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace final de todo el caso Odebrecht en República Dominicana? Mire, eso va a tener mucho que ver con la voluntad que pueda tener quienes ejercen el poder. Hemos visto, ¿verdad?, que en la República Dominicana hay instituciones que están secuestradas al servicio del Poder Ejecutivo. Y entonces, por eso tú ves que se han mandado listas y hay dificultades para que se den a conocer, y se piensa que cualquier cosa pudiera hacerse, ¿verdad? Y entonces, aquí no hay la seguridad de que nada... Recuérdate que la República Dominicana es un país especial en eso. Fíjate que Odebrecht establece que en la República Dominicana sea el centro de operación a partir del 2014. Y entonces hay quienes dicen que entonces la República Dominicana no recibió financiamiento de la campaña electoral. Cuando se coge la República Dominicana, se pudo haber cogido a Angola, ¿verdad? O a Panamá, o a Venezuela, pero entendieron que la República Dominicana estaba en las mejores condiciones, y la República Dominicana es el país que escogen para que sea el centro de operación. Y entonces hay hasta quienes se atreven a decir que entonces que no hay ninguna responsabilidad de parte de se financiar la campaña electoral, ni mucho menos. Entonces tú ves ese tipo de cosas y tú dices, bueno, pero... Compañero, yo no quiero terminar esta conversación sin saber cuál es la posición de ustedes que forman parte del bloque opositor después de que el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antún, dijera que la República Dominicana se encamina a una situación como la que vive Venezuela. ¿Usted cree que es así? Desde el lado donde usted lo pueda mirar. Mire, es preocupante lo que está pasando en la República Dominicana. Hemos visto lo que pasó recientemente esta semana con la agresión a miembros del primer poder del Estado de manera salvaje. Solo recordando lo que pasó en 1999 cuando nosotros fuimos agredidos, cuando intentábamos ver a unos colegas senadores que estaban secuestrados en la Liga Municipal Dominicana. Eso es como una réplica del Entrentó que volvió a vivirse. Sí. Okay. Y cuando uno ve este tipo de cosas, y cuando uno ve la agresión a un periodista, y cuando uno ve lo que ha pasado, y ha pasado por ejemplo en Agua, con el coronel de la policía que va a decirle a los ciudadanos que no protesten, ¿verdad? Coronel, por favor, no protesten. En momentos que el presidente de la República va a Nagua, ¿verdad? Y cuando uno ve lo que pasó en Moca y lo que ha estado pasando, bueno, es ciertamente preocupante el clima de libertades en la República Dominicana. Lo de Venezuela, yo quiero que ustedes me permitan un minuto hablar un poco de Venezuela. Porque yo tuve la honra de ser cónsul de la República Dominicana en Venezuela. Y si hay una nación que la República Dominicana tiene una deuda de gratitud eterna, es con Venezuela. Venezuela fue el país que le dio albergue al fundador de la nacionalidad, fundador de la patria, Juan Pablo Duarte. Duarte murió en Venezuela. Sus últimos años lo vivió en Venezuela. Pero después, cuando en la República Dominicana se instauró la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, un presidente de Venezuela, llamado Rómulo Betancourt, auspiciaba, estimulaba, apoyaba a los dominicanos que luchaban en contra de esa dictadura, y eso provocó que fuera objeto de un atentado que finalmente Rómulo Betancourt murió
con sus manos y con su cuerpo lleno de cicatrices de ese atentado. Eso provocó que las Naciones Unidas y la OEA establecieran sanciones al gobierno de Trujillo y eso agilizó la caída del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero el profesor Juan Bosch vivió 7 años en Venezuela deportado. Doña Milagro Ortiz Bosch y otros dominicanos eran recibidos en Venezuela en aquel tiempo, ¿verdad? Y le daban exilio político a los dominicanos en Venezuela. Pero en el año 1965, cuando la segunda intervención norteamericana del siglo pasado, fue Venezuela uno de los pocos países que se negó a enviar soldados para combatir contra el pueblo dominicano. Pero en 1978, cuando la República Dominicana en algún momento se quería desconocer la voluntad popular, fue un presidente de Venezuela que movió al mundo para que en la República Dominicana se respetara la voluntad popular. Pero otro presidente de Venezuela fue que propició, en el momento en que se disparaba el precio del barril del petróleo, el Acuerdo de San José para que la República Dominicana pudiera cesar en condiciones blandas a comprar petróleo a Venezuela y a México. Y otro presidente de Venezuela fue entonces quien propició Petrocaribe para que también la República Dominicana fuera objeto de esos beneficios y poder nosotros, en momentos difíciles, hacer frente a la compra de petróleo. Hoy la República de Venezuela vive situaciones sumamente difíciles. Yo vi y se me salían las lágrimas cuando yo veía a un niño de 15 años asesinado en las calles de Venezuela. Hoy que Venezuela está siendo dirigida por una dictadura, yo pienso que los dominicanos debemos de ser solidarios con los que luchan para que en Venezuela se reinstaure la democracia y para que en Venezuela puedan hacerse elecciones libres, limpias y transparentes y pueda el pueblo de Venezuela recuperar la democracia perdida y que siento que el gobierno dominicano ha sido sumamente cómplice de lo que está pasando en Venezuela, sin un pronunciamiento contundente para que en Venezuela se reinstaure la democracia, como lo hizo Venezuela con nosotros en el momento que nosotros vivíamos situaciones parecidas. Gracias, Yu. Y esperemos que tus palabras calen. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Señores, despedimos a Jesús Chu Vázquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno, con quien hemos conversado de diversos temas nacionales e internacionales. Nosotros nos despedimos, hoy es viernes, así que les deseamos un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Así es. Hasta entonces.